el principio y no el final. Buenos días a toda la audiencia de Radio Fénix y especialmente a las familias cooperativistas que nos siguen en el programa oficial de FUCBAM, Habitar el Pensamiento. Hoy quien les habla, Enrique Cal, presidente de FUCBAM, subrogando a nuestro secretario general, habitual conductor del programa, que descansa unos días, bien merecido lo tiene Gustavo, así que enviamos un saludo. En la mañana de hoy vamos a repasar algunos temas que hacen a la realidad actual de FUCBAM, algunas resoluciones del Ministerio que han salido en estos días y que es importante que los compañeros y compañeras de todas las cooperativas y de la ciudadanía en general estén bien informados. Como se sabe y es de público conocimiento, el FUCBAM conquistó el 2%. Es una lucha que veníamos dando ya desde el año 2018, empezando lo que establecía la resolución del Ministerio anterior, de que a los 10 años de aumentado el interés que se pagaba, histórico del 2%, al 5,25%, se debería hacer un análisis a los 10 años para ratificar o rectificar esa medida. Bueno, empezó FUCBAM sus movilizaciones, la reflexión, intentando volver a poner arriba de la mesa la discusión de si era adecuado elevar a más del doble el interés de los cooperativistas o no, si había sido una medida efectiva. La conclusión a la que llegamos en ese momento con FUCBAM es que era absolutamente inadecuada, con un promedio de familias que no podían pagar la cuota, por lo menos de un promedio de 75-80% de las familias cooperativistas que habían empezado su proceso de amortización después de ese decreto, de esa resolución, llegamos a la conclusión de que era inevitable corregir ese interés y volver al histórico 2%, tal como lo había sido desde el año 68, cuando se promulga la Ley General de Viviendas, la ley histórica, ley madre que la llamamos. Bueno, ante la negativa del gobierno comienza una serie de medidas y a principios del año 2019, la Asamblea Nacional decidió iniciar una huelga de pagos, cobrar sí a las familias, recalculando la cuota al 2%, pero no trasladar esos montos cobrados al Estado y depositarlos en una cuenta oblada, una cuenta que es manejada por el juez de turno, por el Poder Judicial, una cuenta custodiada judicialmente, en la cual se puede depositar y no se puede sacar, evidenciando la voluntad de pago de las cooperativas. Llegamos a tener, hasta que se aprueba el 2%, más de 150 cooperativas adheridas a esta medida, y el año pasado, en diciembre del 2022, la entonces ministra anunció, en ocasión del segundo sorteo, que finalmente se iba a promulgar volver al 2%, que era ese interés histórico. Y desde ahí a la fecha, bueno, lo que se ha estado haciendo es trabajando con el ministerio, con el equipo ministerial, para encontrar cuál es la mejor fórmula de cómo trasladar los montos que están en las cuentas obladas y en las cuentas de las cooperativas, las que no pudieron llegar a realizar la oblación judicial por los años de pandemia, por las dificultades que tuvimos con el periodo de pandemia, y ese detalle, esa ingeniería que hay que armar, finalmente llega a plasmarse en una resolución ministerial que se hizo efectiva ahora se hizo efectiva en los primeros días de febrero. Y estamos realmente satisfechos
y realmente muy, muy contentos como federación, porque esa lucha que comenzó en el año 2019, la huelga de pagos, estuvo pautada esa ingeniería final por una resolución de Asamblea Nacional General, donde se establecieron una serie de condiciones para hacer la transferencia de dineros y finalmente dar por cerrado el conflicto. Esas condiciones que puso la Asamblea Nacional fueron las siguientes, ya conocidas por todos los cooperativistas, todas las cooperativas pagando y devolviendo el préstamo al 2%, que no se establecieran montos de interés ni de multas por el no pago, que los depósitos de las cooperativas fueran valorados en función de la UR del año en que se depositó y no de la UR actual. Como saben todos, la UR aumenta todos los meses y los cooperativistas recalificamos nuestra deuda, evaluamos todos los septiembre a la UR anual y luego al septiembre siguiente se vuelve a hacer ese cálculo. Pero bueno, la decisión era que se tomara en cuenta la UR del año en que se depositó. Y lo tercero era que no hubiera que se tomaran como válidos los subsidios que FUCBAM ha estado calculando desde el 2019 con un equipo de compañeros y funcionarios, aplicando exactamente los mismos criterios y los mismos calculadores que aplica el Ministerio de Vivienda. La resolución ministerial, como decía, nos llenó de felicidad y de gratificación porque contempla todos los puntos aprobados por la Asamblea Nacional. No hay un solo punto que haya quedado por el camino y nos congratula decir, bueno, fue una negociación larga, a más de un año de aprobado, de comunicado ese 2%, finalmente la resolución refleja absolutamente todos los puntos acordados por la dirección con el equipo del Ministerio. Por lo tanto, este conflicto que está llegando a su fase final está en las mejores condiciones para que los cooperativistas y las cooperativistas que firmaron luego del 2008 sus préstamos puedan seguir abonando por la resolución del Ministerio, acogiéndose a la tasa de buen pagador al 2%. Y muchas familias dirán, bueno, pero eso no se refleja, no se siente mucho en el mes a mes. Y hay que valorarlo porque estamos hablando de que una familia que ocupa una vivienda de 2 dormitorios, según un cálculo que hicimos hace ya algún tiempo y que hoy debería ser nuevamente valorado para tener la cifra exacta, pero en ese momento cuando lo evaluamos, una familia que ocupa una vivienda de 2 dormitorios va a tener un ahorro a lo largo de los 25 años de más de 1,5 millones de pesos. Quiere decir, y al valor del dólar en ese momento, entre 30 y 35 mil dólares para una vivienda de 2. Imagínense lo que será una vivienda de 3 y una de 4. Es decir que había mucho más que justeza en el planteo que realizó FUCBAM, no solamente en función de la igualdad y de la equidad que tiene que haber para todas las cooperativas del movimiento, sino para que la familia del trabajador, la familia de la trabajadora, pudiera hacer frente a una deuda sin tener sin pagar ese interés abusivo que se había planteado. Así que muy contentos y con un resultado que reafirma esta condición de FUCBAM histórica de que cada vez que hace un planteo lo hace desde una posición firme, desde una posición informada, desde una posición reflexionada y que no admite una
una segunda lectura. Esa resolución ministerial, lo que resta ahora es que el ministerio hará una lista de llamados, establecerá un cronograma y un calendario para que las cooperativas nos vayamos haciendo frente al ministerio, presentando y ahí acordar las transferencias. En acuerdo con el ministerio se va a empezar por aquellas cooperativas que no tienen o no tuvieron la posibilidad de realizar la oblación y consignación frente al juez, de manera tal que depositaron durante el tiempo del conflicto en una cuenta paralela a nombre de la cooperativa. Esos dineros están guardados esperando esa negociación, esa mesa donde el ministerio informará la nueva cuota a la cooperativa, se harán los trámites necesarios para hacer una transferencia y no requiere de otro trámite que no sea una transferencia a las cuentas que la ANB designará en su momento. Con las cooperativas en oblación es necesario hacer un trámite ante el juez entre las dos partes, el ministerio y los abogados y FUCBAM, para informarle al juez que ha finalizado el motivo por el cual se mantenía la cuenta en oblación y se dispongan la transferencia de los dineros a las cuentas de la ANB. Por esa razón, para no perder tiempo, porque eso lleva su tiempo, ir al juez, que el juez libere, que informe al banco, se va a comenzar primero por las cooperativas que están depositando los dineros en las cuentas paralelas. Le informamos a todas las cooperativas que una vez que reciban la citación de la ANB, nos comuniquen a la dirección. Nosotros seguramente vamos a tener, antes de que la llamen, ese cronograma. Ya se lo hemos solicitado al ministerio y estamos a la espera de una entrevista ya solicitada luego del reintegro de las autoridades en el mes de febrero, y en esa reunión con la presencia de FUCBAM daremos el visto bueno, si es correcto el cálculo, analizaremos si hay diferencias y se procederá a la transferencia de los dineros. Es importante, es muy importante que los compañeros y compañeras tengan presente que nuestra intención es acompañar a todas las cooperativas en esa instancia, a los efectos de garantizarle a la cooperativa y al resto del movimiento que la cuenta es correcta y que está dentro de los parámetros acordados. Hay es una instancia importante, porque una vez que se firme el convenio, donde la cooperativa pasa a ser considerada como buen pagador, porque el periodo de huelga va a ser tomado por el ministerio como una especie de periodo puente, donde esos dineros finalmente se trasladarán a la ANB. La cooperativa entrará en la categoría de buen pagador una vez que transfiera los valores y continuará abonándolos hasta terminar los 25 años del préstamo al histórico interés del 2%. Por eso volvemos a reiterar que esa reunión a la que es citada la cooperativa necesitamos saber con tiempo para poder hacer los cálculos nuestros y acompañar a la cooperativa en esa instancia definitiva. Hay algo que las cooperativas tienen que tener en cuenta, que es que las familias subsidiadas, cada cooperativa dispondrá de 60 días a partir de esa firma para volver a presentar la documentación de los subsidios a la agencia, y de esa manera volver el Estado uruguayo a recuperar el 100% del control de la deuda de la cooperativa, formalizando los subsidios que hasta ahora se venían calculando en FUCBAM, formalizándolos a partir del cálculo que haga el ministerio, y a partir de ahí recuperando los tiempos, los procesos, las renovaciones de los subsidios cada vez que sea necesario. Ya no será de cargo de FUCBAM hacer el cálculo, y sí la oficina correspondiente del Estado, que es
el Ministerio de Vivienda y la Agencia Nacional. Esa resolución ministerial, decíamos, le pone el broche de oro a un conflicto que fue ejemplar, donde las cooperativas se autocontrolaron con la federación en cuanto al cobro de las cuotas al interés que debía ser, y logra, creemos nosotros que el cierre de este conflicto es una de las conquistas más importantes de nuestra federación de los últimos tiempos. Si hiciéramos el cálculo, estamos hablando de $30.000 por lo bajo de una familia de 2 dormitorios, háganlo extensivo a las 150, 160 cooperativas que participaron en el convenio. Estamos hablando de millones de dólares de ahorro que de otra manera, de no haber logrado el 2%, se deberían pagar al Estado a partir de una resolución totalmente antojadiza y abusiva del gobierno anterior. Tan abusiva que los bancos de plaza prestaban y prestan los créditos hipotecarios para compra de vivienda a un interés menor que el Estado le cobraba a los trabajadores y las trabajadoras si hubiera continuado ese 5,25. Por eso es un saludo a todas las cooperativas que participaron, a todas las cooperativas viejas, mal llamadas viejas, que apoyaron con su presencia las distintas movilizaciones, y estamos seguros que nuestra federación ha salido fortalecida de este conflicto, donde se reafirma una vez más la importancia de la herramienta gremial, la importancia de la participación y de una posición crítica frente a las medidas y a las decisiones que toma cualquier gobierno, el gobierno del color que sea. Nuestra federación, en defendiendo su autonomía política, supo pararse en la vereda de enfrente con los gobiernos de cualquier color y dar la batalla cuando las cosas se hacen mal. Así que este es un saludo grande a todo el movimiento, y suponemos que en el correr de los meses de febrero, marzo, febrero, con seguridad estaremos convocando a las cooperativas a esa reunión con el Ministerio para definir el pasaje de los dineros a las cuentas del Estado. En otro orden, hace ya algunos meses, desde el mes de septiembre, el Ministerio venía evaluando la actualización del manual de subsidios, y finalmente lo ha publicado en su página web. Les comunicamos a todos los consejos directivos de las cooperativas que bajen ese nuevo manual de subsidio, que lo lean atentamente, en función de las negociaciones que habíamos llevado adelante con el equipo del Ministerio, donde se nos comunicó desde el inicio que había acuerdo con el 2%, pero había que hacer todos los trámites y buscar la forma de que esa resolución ministerial de baja del interés tuviera todos los acuerdos internos a nivel del ministerio y los cálculos. Y siempre se nos dijo que una vez otorgado el 2%, se iba a ejercitar o a ejercer un mayor control sobre los subsidios a los que accede cualquier trabajador o trabajadora que tenga deuda con el Estado por razones hipotecarias, por razones de préstamos, para regularizar y poder tener un control sobre esa conquista, que también es una conquista impulsada por FUGAN, la del subsidio legal, y en ese sentido el manual de subsidios refleja de alguna manera ese interés por aumentar el control. Hay solicitud de documentación nueva, hay ajustes en cuanto a algunos parámetros, donde algunos endurecen las condiciones, no las condiciones, sino que solicitan más
más comprobantes y más, más documentos que certifiquen la necesidad del subsidio por parte de la familia, y también existen algunas otras medidas que benefician a los cooperativistas. Una de ellas que recuerdo ahora es que las pensiones por invalidez, que son ingreso de la familia, van a ser consideradas solamente al 50% de lo que cobra la familia como ingreso del núcleo familiar. Eso atento a que en una familia que cobre esa pensión seguramente tenga algunos gastos y algunas necesidades mayores que una familia que no la cobra, por su particular situación de tener un familiar en una situación especial. Entonces lo vemos con muy buenos ojos, porque ha sido un planteo de nuestras COVIMP tener algún tipo de consideración por parte del Estado en función de esa realidad que vive. Hay que tener muy claro que el subsidio conquistado por FUCBAM y que beneficia, como siempre, a todo el movimiento cooperativo, a las viviendas de propietarios, a las viviendas de ahorro previo, no fue una inspiración de los legisladores de turno. El subsidio estaba plasmado ya en la ley del año 68, nunca en ninguno de los gobiernos que continuaron, salvo el que finalmente aprobó la ley de subsidios, pero ningún gobierno, aún en la crisis del 2002, cuando esa crisis que golpeó muy duro al pueblo uruguayo, donde había una olla popular en cada esquina y las cooperativas supimos ser muy solidarias en ese sentido, aún en ese momento no hubo un interés por parte del Estado de aplicar la ley del año 68. Entonces ahí comenzó una huelga de pagos que fue la más larga hasta el momento. Fueron 10 años de no pago en las arcas del Estado la cuota correspondiente, donde aplicamos un subsidio unilateral y ninguna familia tuvo que abandonar su vivienda por no tener los dineros para pagar la cuota. Ese subsidio unilateral fue finalmente reconocido en esa ley de subsidios del año 2017, donde hoy por hoy cualquier familia que no pueda pagar la cuota, que la cuota exceda aproximadamente el 25% de los ingresos de esa familia, tiene derecho a ese subsidio conquistado por FUCBAM a partir de una lucha que fueron 10 años, largos años de no pago y de comportamiento ejemplar de las cooperativas. Finalmente el subsidio llega a tener este estatus de ley, no por esa iluminación del legislador que yo planteaba, sino porque lo que se recogió fue la justeza de una lucha y de un planteo que FUCBAM venía dando desde hacía mucho tiempo. Decimos entonces que el subsidio, que es una conquista, es una herramienta para, en una situación de descenso del ingreso familiar, por jubilación, por fallecimiento del ingreso principal, por separación de la familia, por pérdida de empleo, el titular de la vivienda tiene la posibilidad de permanecer en la vivienda, de permanecer en la cooperativa que tanto le costó construir, horas de sereñada, horas de obra, calenturas, porque también nos enojamos en las asambleas, en las reuniones, y tiene esa posibilidad donde el Estado reconoce que, bueno, hay una situación circunstancial que imposibilita el pago de la cuota entera y puede llegar a subsidiarse mediante la presentación de documentación correspondiente. Decimos que no es un recurso para abaratar la cuota, es un recurso para permanecer en la vivienda y se acredita a la cuenta de la cooperativa ese monto que, según el cálculo que se hace en cada familia, no se va a poner, no genera deuda a la familia, no genera deuda para la cooperativa, por lo tanto es una de las conquistas más importantes
de nuestro movimiento y que beneficia, como decimos, a todas las familias cooperativistas. Así que hay que cuidarlo, hay que elevar el subsidio cuando realmente se tiene la certeza de que es una familia que no puede pagar la cuota, y en ese sentido podrá acogerse al subsidio legal. En estos días que pasaron, se salieron los valores de tasación 2024. Cada vez que los valores de tasación es un índice que el Estado y el Ministerio de Vivienda informa, y que es tomado en cuenta por los institutos para elaborar los proyectos constructivos. En función de esos valores de tasación es que se calcula el monto que solicita la cooperativa al Estado y el monto que va a costar la construcción del complejo habitacional. Esos valores de tasación hace algunos años salieron con un valor realmente sobrevalorado, donde si bien tenía una cara positiva, que era que había más plata para construir, con la consecuencia de que al ser sobrevalorado y al no haber sido calculado en función del índice de la construcción, que ha sido el valor histórico, el cálculo histórico, sino que se hizo un cálculo muy apurado, y tenía esa cara buena de, tenemos más plata para construir, pero tenía un impacto directo sobre la cuota a devolver, alejándose de los montos que tradicionalmente devolvíamos las cooperativas. Ese valor el gobierno hizo un análisis, este gobierno en su momento una crítica que había sido exagerado, lo corrigió al año siguiente a la baja, y este año vuelve a estar a la baja, y esta vez creemos que se le fue la mano, porque el valor de tasación para las cooperativas quedó por debajo de lo que es el aumento del índice de la construcción. Eso, si esa tendencia se mantiene, seguramente lo que vamos a estar teniendo son préstamos más flacos para construir nuestras viviendas. Por lo tanto, estamos en alerta y haremos el planteo cuando corresponda de que está bien la corrección que se hizo en función de aquel aumento desmedido que tuvo el valor de tasación, pero esta vez se le fue la mano y quedamos por abajo de el aumento que tuvo el índice de la construcción. Eso, si bien también el resultado son cuotas más bajas, lo pone en riesgo la posibilidad de que la cooperativa no se financie durante la construcción por el aumento de los materiales de la construcción, por el aumento de los sueldos y salarios de los contratados, que dependemos pura y exclusivamente para el pago de los mismos del préstamo que nos brinda el Estado. Si ese valor se viene muy abajo o no acompaña el aumento del valor del índice de la construcción, el proyecto constructivo y el proyecto financiero corre un riesgo extra, corre un riesgo mayor. Finalmente, queremos decir que se ha cerrado el año con el anuncio por parte del Ministerio de que nuevamente van a haber 2 sorteos en el año 2024, serán en julio y diciembre, en fechas a determinar, con lo cual aquel temor o esa duda razonable que, es un año preelectoral, no sabemos si van a haber 2 sorteos, quedó laudado con ese comunicado. Ya está en la resolución, habrá sorteo en el mes de julio, habrá sorteo en el mes de diciembre, hay unas 1.500 unidades puestas para el sorteo, sabiendo que no son las 1.500 las que entran al sorteo, porque en cada sorteo primero se hace la adjudicación de las cooperativas que ya pasaron por los 3 sorteos y se tendrán la adjudicación directa, y una vez que se lauden esas cooperativas, se sortean los restantes. Entonces pensamos que estará en el entorno de las 450 viviendas por sorteo en cada oportunidad.
por lo tanto decimos tranquilidad a las cooperativas que en estos días están terminando de presentar su documentación para poder participar en el sorteo de julio y en el sorteo de diciembre con toda la esperanza puesta en ese bolillero con el cual no estamos de acuerdo. Creemos que tiene que haber otro sistema que pondere la llegada de las cooperativas al trámite final y se las introduzca en una lista, en un cronograma de escrituraciones que no dependa de un sorteo, como si se estuviera sorteando la televisión de fin de año de la Comisión Fomento de la Escuela. Creemos que es muy injusto. A veces hay cooperativas que con todo el esfuerzo llegan a tener todo pronto y no salen sorteadas, salen con la cabeza baja de ese sorteo, mientras que otras festejan. Y siempre por las cantidades puestas, por la falta de fondos para la construcción de la vivienda de interés social, son muchas más las que se van tristes de ese sorteo que las que festejan. Pero bueno, este es el sistema que existe y la garantía de que este año habrán 2 sorteos en el mes de julio y en el mes de diciembre. Por otro lado, el Fondo Nacional de Vivienda, que no existe, hoy sabemos que la construcción de vivienda de interés social depende pura y exclusivamente del reparto presupuestal que se haga al comienzo de cada gobierno. Nosotros en ese sentido hemos presentado propuestas y las hemos conversado con las bancadas de todos los partidos que indicaban, solicitábamos, planteábamos que un aumento del 0,25 del impuesto al patrimonio, que es el impuesto que pagan las grandes empresas de este país, las que tienen más de $500,000 anuales de ganancia, con un aumento del 0,25 se contaba con la friolera de 160, 170 millones de dólares anuales para poder destinar a la vivienda, y ahí sí pensar en una política a mediano y largo plazo, porque el déficit habitacional de este país, el déficit cuantitativo, no se soluciona en un solo periodo. Es necesaria una política de Estado que trascienda la frontera de la administración de turno. Se nos dijo que, bueno, como parte del compromiso país que asumió la coalición de gobierno, no se podían aumentar impuestos. Entonces, otra vez, FUCBAM puso al servicio de los senadores, a consideración de los senadores, una nueva propuesta donde no se traslada, no se aumenta ningún impuesto, sino que lo que se hace es derivar lo recaudado por el impuesto a las transacciones patrimoniales inmobiliarias, el TCPI, que recauda unos 80 millones de dólares anuales y que hoy va a rentas generales. Bueno, darle un nuevo destino a ese impuesto, destino a vivienda de interés social, contando con ese monto un poco menor que en la propuesta del aumento el aumento de la riqueza, el impuesto a la riqueza, el impuesto al patrimonio, y contando con un poco menos de dinero, pero seguramente con más dinero del que se obtiene presupuestalmente. Está a consideración de los senadores, de los diputados. Nos hemos reunido con la Comisión de Vivienda de ambas cámaras, donde nadie nos dice es una propuesta mala, es una propuesta inadecuada, es una propuesta descabellada. Todo el mundo la toma con respeto, con consideración, y veremos en la votación y en lo que se discute en las comisiones si realmente esa primera impresión que brindan los senadores y los diputados en la reunión con las comisiones y con las bancadas luego se traslada realmente en una minuta hacia el Poder Ejecutivo solicitando la transferencia. Así que esto marca de alguna manera en qué estamos hoy por hoy en cuanto a la política de vivienda y a los planteos que hemos realizado a la autoridad competente. Vamos a una pausa y volveremos con el análisis de la situación en torno a la campaña de firmas para la reforma de la seguridad social. Gente que trabaja, horas que se pasan. Bien, volviendo con el tema que habíamos anunciado, toda la ciudadanía sabe que en estos momentos se está desarrollando una campaña de firmas
impulsada por los compañeros del PIT-CNT y orientada desde el punto de vista de la propuesta por los compañeros de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social. Esa campaña de firmas necesita llegar al mes de abril a las 270.000 firmas para que se logre plebiscitar la incorporación a la Constitución de 3 puntos muy sencillos. El primero es que la edad mínima de jubilación vuelva a ser los 60 años, como ha sido históricamente en nuestro país, y que no continúe esto que se acaba de aprobar en la reforma de la Seguridad Social, donde la edad mínima pasó a ser de 65 años. Volver a los 60 y que quien quiere y pueda seguir trabajando, lo puede hacer como había sido históricamente hasta ahora. El segundo punto es que la seguridad social de nuestro país sea administrada exclusivamente por el Estado Nacional, sea administrada por el órgano que el Estado tiene creado a tal fin, que es el Banco de Previsión Social, y que no puedan haber intereses privados o administradoras privadas de los capitales, de los montos de la jubilación y de los ahorros de los trabajadores y trabajadoras. Y el tercer punto es la equiparación de la jubilación, de las jubilaciones mínimas y pensiones mínimas al salario mínimo nacional. Y se tiene que tomar en cuenta que el salario mínimo nacional es un salario absolutamente insuficiente para solventar los gastos y las necesidades de una familia tipo. ¿Cómo será de mala la jubilación mínima que ni siquiera se equipara a ese salario mínimo nacional? Estamos hablando de un aumento de 4 o 5 mil pesos a los jubilados y jubiladas que cobran esos mínimos, y la posibilidad de dejar atadas las pensiones y jubilaciones al salario mínimo nacional por lo menos asegura una dinámica un poco mayor que la que tiene hoy la dinámica de las jubilaciones. Esos son los 3 puntos que las organizaciones que apoyamos la campaña de firmas y los cambios en la Constitución queremos que queden establecidos a nivel constitucional. Muchos plantean, esto no es una reforma, no desconocemos que esta reforma que se aprobó en el Parlamento es una reforma con la cual somos muy críticos, y que es necesario una reforma de la seguridad social que realmente se constituya en una, como dice el nombre y valga la redundancia, reforma de la seguridad social, y no una reforma de las jubilaciones. Esta reforma recayó sobre lo que cobramos los trabajadores y las trabajadoras y sobre lo que aportamos al aumentar la edad jubilatoria. No es una reforma de la seguridad social porque no se habló del cambio en las pensiones, no se habló de las prestaciones que brinda el BPS. Simplemente se cambió el tema de las jubilaciones y de los aportes de los trabajadores. Por eso planteamos, las 3 medidas apuntan a garantizarle al ciudadano y a la ciudadana que esos 3 aspectos, la garantía de que el Estado va a ser el administrador de los fondos jubilatorios, de que la jubilación mínima quede igual que el salario mínimo nacional y de que la edad mínima jubilatoria sea los 60, garantizar que eso no se pueda tocar, vengan las reformas que vengan posteriormente. Será necesario un diálogo nacional, será necesario volver a sentarse y pensar en una reforma integral, una reforma que analice como un todo el sistema de seguridad social de nuestro país. Uruguay es uno de los pocos países del mundo donde los trabajadores y las trabajadoras aportamos más del doble de lo que aportan las empresas y los patrones, o sea, el sector empleador. En el mundo la tendencia es absolutamente al revés. Los trabajadores y las trabajadoras aportamos la mitad
de lo que aportan las empresas y los empleadores. Por vía de exoneraciones, por vía de impuestos que se devuelven, las empresas terminan aportando mucho menos que los trabajadores. Entonces, las válvulas de ajuste o la reforma de la seguridad social tiene que mirar como un todo la seguridad social y no mirar solamente el gasto, como dicen quienes han defendido la reforma que se aprobó, el gasto que implica el pago de las jubilaciones. No es, primero que no es un gasto, primero que es la devolución justa a quienes han dedicado su vida al trabajo y se acogen al beneficio jubilatorio. En todo caso será una inversión social porque hablamos de ciudadanos y ciudadanas que han dedicado su vida al trabajo, que han dedicado su vida al desarrollo del país, al aporte al aporte jubilatorio correspondiente, y en el momento de pasar al retiro merecen cobrar una jubilación digna. Entonces, el FUCBAM ha definido ya desde el inicio que iba a apoyar esta campaña de firmas, porque se enmarca también en la devolución de la solidaridad recibida por FUCBAM en aquel año 1984, donde un 26 de febrero FUCBAM, junto a las organizaciones del pueblo, en ese momento el Plenario Intersindical de Trabajadores y la Asociación Social y Cultural de Estudiantes de la Educación Pública, la ASEP, hoy el PIT-CNT y hoy la ASEP-FEU, juntaron y otras tantas organizaciones que se plegaron y comisiones de barrio y ciudadanía de base en general, se plegaron a ese plebiscito que impulsó FUCBAM en plena dictadura, donde se rechazaba la propiedad horizontal, que era un intento de la dictadura de abolir la condición de usuarios y pasarnos a todos a la condición de propietarios. Ese histórico 26 de febrero de 1984 recaudó 330.000 firmas en un solo día, un número que no se ha alcanzado en ninguno de los plebiscitos populares impulsados por organizaciones del pueblo desde entonces. Y en ese momento la Asamblea Nacional definió que cada vez que hubiera un plebiscito o una consulta popular impulsada por una organización social, iba a tener la solidaridad de FUCBAM, de los cooperativistas, para que ese plebiscito se llevara a cabo o ese referéndum se llevara a cabo. Así que en el marco de esa deuda histórica de solidaridad que tiene FUCBAM con el pueblo uruguayo y sus organizaciones, estamos apoyando esta campaña de firmas, además de que estamos absolutamente de acuerdo como trabajadores y trabajadoras en que esos tres aspectos sean incorporados a la Constitución y ningún gobierno pueda, salvo un proceso bastante más engorroso que es la modificación de la Constitución, pueda tocarlo en cualquier reforma que se proponga. En ese sentido, nuestros cooperativistas estamos participando en la campaña de firmas. Venimos desarrollando durante el mes de febrero, sábados y domingos, en 3 puntos de la ciudad: la Plaza Seregni, las inmediaciones de Tres Cruces y la proa que forma Víctor Aedo y Daniel Muñoz, mesitas de recolección de firmas donde nuestras brigadas además salen a recorrer el barrio, salen a recorrer la plaza. Este sábado pasado el mal tiempo nos jugó una mala pasada, pero el domingo estuvimos una vez más y recaudamos más de 100 firmas en un rato en que estuvimos en los puntos mencionados. Así que saludar a las cooperativas que han participado en los 3 puntos, saludar a todos los ciudadanos y ciudadanas que honestamente se acercan para informarse un poco más, porque no están del todo convencidos de firmar y solicitan material informativo. Amablemente se les entrega también material para que puedan llevárselo, reflexionar y en cualquier mesa de juntada de firmas luego puedan poner esa firma necesaria para llegar a plebiscitar en el mes de octubre la propuesta de los compañeros del PIT-CNT. Creemos que hay una
hay una postura por parte de las autoridades y de quienes defienden el dejar todo así, una postura muy mezquina, donde se ha llegado a insultar, se ha dicho que somos piratas, que somos, que queremos afanarle o confiscarle los ahorros de los trabajadores y trabajadoras que están en las AFAP. Realmente un argumento de muy poca categoría, de muy poco vuelo político. Si se quiere instalar un debate, se tiene que instalar un debate honesto, un debate franco, un debate que vaya a los puntos que tiene que ir y no al agravio y no a la falsedad. Se miente cuando se dice que nos queremos apropiar de los fondos de los trabajadores que están en las AFAP. Basta leer lo que se está firmando y la propia papeleta incluye la creación, le da al Estado un periodo de tiempo para la creación de un fideicomiso que administre los fondos de cada ciudadano y de cada ciudadana ahorrados en las AFAP. Que también porque también se ha mentido con respecto a que se desaparecen los fondos, como por ejemplo el FOSER de la construcción. Es una mentira. Lo decimos hoy al aire, lo ha dicho Gustavo y lo vamos a decir siempre. Los fondos, ningún ciudadano va a cobrar menos de lo que cobraría por la aplicación de estas tres medidas. Si el resultado final fuera que el resultado es un fondo mayor, es un fondo menor, se respetará el fondo anterior, que sí era un fondo mayor. Y lo queremos decir también públicamente. Hoy el promedio de que pagan las AFAP de jubilaciones no sobrepasa los 2.000 pesos. Estamos diciendo que el BPS tiene un promedio mayor de jubilación y de pensiones que el que las AFAP están transfiriendo a los trabajadores. Y hay una trampa muy grande, que cuando un trabajador se jubila, se le hace un cálculo tomando en cuenta los 90 años de vida. Y si el trabajador, en una de esas, por razones biológicas o por lo que sea, muere antes, fallece antes, ese fondo que tenía no lo recupera la familia, sino que simplemente se interrumpe el pago a los 70, a los 78, a la edad que se fallece el trabajador, aun cuando el cálculo para devolverle esos dineros era hasta los 90 años. O sea que realmente atrás de las AFAP hay un gran negocio, basta decir que el actual el señor Saldain, que fuera el promotor de las AFAP en su momento, fue durante muchos años, y autor de la reforma, fue durante muchos años gerente de una de las AFAP. O sea que los intereses que acá se están cuidando son los intereses del gran capital financiero, que se lleva en el entorno de los 1.200 millones de dólares de ganancia por año. Hace pocos días salió la ganancia del año 2023. Fueron depositados en el exterior 1.400 millones de dólares aportados por los trabajadores y las trabajadoras. Si esa plata que se fue al exterior y que se va en inversiones que luego no las vemos los trabajadores y trabajadoras, porque no las jubilaciones que paga la FAP son realmente una miseria, compañeros. Hay gente que cobra 800 pesos de jubilación por la FAP. Si esos dineros se hubieran quedado en nuestro país y hubieran sido administrados por el Banco de Previsión Social, no habría el ya manido y reiterado déficit del Banco de Previsión Social. No habría, porque esos dineros serían destinados al pago de las jubilaciones, al pago de las pensiones y de todos los servicios que presta el Banco de Previsión Social, que no son solamente pago de jubilaciones y pensiones. Entonces, ahí hay un gran negocio en esta cuestión de las asignaciones, de las AFAP. Es un negocio que en el mundo entero la tendencia es a que los estados que habían apoyado el tema de los fondos, de las administradoras de fondos previsionales privadas, a que habían apostado eso, estén volviendo a la administración por parte del Estado, porque se demostró
y nuestro país es un claro ejemplo de ello, que no funcionan. Las AFAP fueron creadas para solucionar el problema de la jubilación, que ya hace 40 años se veía, y no funcionó. Porque si estamos hoy proponiendo una reforma para aumentar incluso la cantidad de trabajadores que tienen que aportar a las AFAP, antes eran solamente los que se pasaban de cierto límite, las jubilaciones mayores, hoy la reforma que planteó el equipo de gobierno y que planteó la coalición, obliga a todos los trabajadores a trasladar los montos, sus montos jubilatorios a las AFAP. O sea que no solamente no fueron efectivas, sino que ante la inefectividad de las AFAP aumentan los beneficios de las mismas y hacen que el Estado sea cada vez menos solvente para poder solucionar el problema de la seguridad social. Estamos completamente de acuerdo con la plataforma y luego veremos cuál es la reforma que el país necesita, discutiéndola ahí sí con todos los actores, con ONAJPU, con las asociaciones de jubilados, con las empresas que bueno, tendrán su posición, con el sector empleador, para llegar a una fórmula que realmente solucione el problema de la seguridad social y no que se nos está proponiendo, que lo único que hace es aumentar las exigencias para la jubilación y tocar ahí sí el bolsillo de los uruguayos y de las uruguayas que se van a jubilar, porque el 100% de las generaciones jóvenes deberán estar depositando en las AFAP. Así que nuestra lucha es porque primero se llegue a las firmas, no hay que descansarse, hay que preguntarle a todos los compañeros y compañeras que no han firmado que lo hagan. Esta es una instancia que simplemente habilita que en el mes de octubre cada ciudadano y cada ciudadana se exprese en las urnas sobre la posibilidad de incluir esto en la Constitución, y más adelante habrá que discutir cuál es la verdadera reforma que le haga bien al pueblo, a la inmensa mayoría de los trabajadores y trabajadoras que somos quienes sostenemos el país día a día. En estos días estamos convocando, con motivo de los 40 años de esa juntada de firmas histórica, a un acto en el Platense Patín Club. El sábado 24 estaremos conmemorando, festejando esa victoria no solo de FUCBAM, del pueblo oriental, donde el no a FUCBAM también se convirtió en el no a la dictadura y en un grito de protesta por el retorno a la democracia en nuestro país. Ese 24 de febrero estaremos, así como el año pasado le hicimos un reconocimiento a todas las direcciones de las organizaciones que acompañaron a FUCBAM en esa jornada, al PICNT, a la FEU de ese momento, a la CEP de ese momento, al PIT de ese momento, al CERPAJ. En esta oportunidad homenajearemos a nuestros compañeros y compañeras integrantes de la Dirección Nacional que en plena dictadura y siguiendo un consejo de nuestro querido Ovenir Sartú, el abogado Sartú, Helio Sartú, me había olvidado el nombre, le pusimos a la dictadura un freno en ese afán de abolir la condición de usuarios. El 24 estaremos homenajeando a esos compañeros y festejando junto a todas las familias cooperativistas con espectáculos artísticos a cargo de la murga La Gran Muñeca y del cantante Gerardo Nieto. También estamos convocando para un plenario general de cooperativas, todas las cooperativas habitadas en formación y trámite, para el lunes 19 de febrero a las 19 horas en nuestro local de FUCBAM, en Víctor Aedo, a un plenario donde, bueno, la idea será reforzar esa movilización por las firmas y reforzar la concurrencia al acto del 19 de febrero. Creemos que la lucha por las causas populares está teñida de compromiso, está teñida de militancia, está teñida
de postergaciones a veces de la vida familiar, y también está teñida de la alegría, del festejo por la vida, del festejo por el encuentro con los compañeros. Así que el sábado 24 de febrero a las 18:30 horas la cita es en el Platense Patín Club, y ahí estaremos esperando a todos los compañeros y compañeras. Una vez más, saludar a toda la familia cooperativista, y nos reencontraremos el martes que viene a las 10 en Habitar el Pensamiento. Vivan las cooperativas, se unen manos amigas por todo el Uruguay.